Buenos días a todos. Les voy contando que nos acompaña el equipo de Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés. Están con nosotros Ariel Urcola, que es el director de Educación Ejecutiva. Buen día, Pablo. Eh, Brenda Magide, que es la líder del programa, la diplomatura de Nexiso. Y Sofía Garat, que es nuestra responsable comercial y que hacia el final del encuentro va a compartir con ustedes información de interés para aquellos que quieran sumarse a esta nueva propuesta abierta de la Universidad de San Andrés. Seguimos admitiendo entonces a los que llegan, les damos la bienvenida. Los invitamos a tener la cámara prendida para estar en contacto y tener feedback de ustedes, pero el micrófono apagado para preservarnos del ruido ambiente. Ya habrá oportunidad, promediando el encuentro, para el diálogo, para las preguntas, para los comentarios y seguimos entonces admitiendo. Estoy estirando un poquito para que todos nos escuchen los que llegan. Bienvenidos a todos. Estamos lanzando la diplomatura de Nexiso en la Universidad de San Andrés, en Educación Ejecutiva. Ya están con nosotros en sala sus coordinadores académicos, ahora los presento brevemente, luego ellos ya van a tener oportunidad de contarles de su trayectoria y experiencia. Les contaba que estamos con el equipo de Educación Ejecutiva, nuestro director Ariel Urcola, la líder del programa Brenda, que nos está hosteando, gracias Bren, y con Sofía Garat, que es nuestra responsable comercial, y hacia el final del encuentro les va a dar información de interés para todos. Muy bien, estamos grabando, les decía, así que los invito a tener el micrófono silenciado para preservarnos del ruido ambiente, para aquellos que se anotaron y por algún tema de agenda o técnico no pueden estar hoy con nosotros. Les agradecemos mucho a los que sí están aquí en sala y sobre todo a su... Presento entonces, soy Ana Salgado, soy directora de Diseño y Comunicación en Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés. Y junto con el equipo estamos muy contentos de lanzar este nuevo programa, una nueva diplomatura con un contenido que nos parece clave y central en el mundo de los negocios hoy, que es la ciberseguridad. Y tenemos el lujazo de tener a los dos coordinadores académicos hoy para que nos cuenten un poco de la propuesta, del estado del arte del tema y que nos compartan su visión. Están con nosotros Santiago Cabana y Claudio Mayer, así que muy bienvenidos Santiago y Claudio, y les doy la palabra. Les cuento que vamos a estar aproximadamente una hora juntos, estamos grabando como les decía, y ya los dejo entonces en las expertas manos de Santiago y Claudio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias Ana. Santi, llegó el día. Bienvenidos ahora a todos a Tener CISO, este encuentro que nos va a permitir compartir un desafío que la ciberseguridad cada día está a flor de muchas problemáticas y en distintos ámbitos, y creo que podemos compartir un valor tremendo para todos. Y si me permiten, lo que voy a hacer es, me voy a tomar algunos minutos para ponernos en tono, y es decir, describir un poco la situación, el problema, antes de llegar a la propuesta que estamos trayendo con este programa de Next CISO, para también discutir y tratar de encontrar una respuesta a si esto es para nosotros, si esto es ahora, si esto es con nosotros, y ayudarlos a pensar no solamente el presente de su profesión, sino el posible futuro de su profesión. Entonces, permítanme ir directamente de lleno a algunas de estas ideas, conceptos que hoy les quiero compartir a ustedes. El primero es que vivimos en tiempos extraordinarios. Y estos tiempos extraordinarios claramente están hoy signados por un tema que es la inteligencia artificial. Ahora, esto no llega de casualidad, esto es la evolución de los últimos 50 años de tecnología de la información y comunicaciones. Tal vez lo paradigmático es que hoy en día esa inteligencia artificial está al alcance de todos, usuarios hogareños, empresas. Comienza también a desarrollarse este concepto de citizen developer, la posibilidad de que cualquier empleado dentro de una organización pueda crear agentes, pueda crear sus propias aplicaciones, y además todo esto existiendo, conviviendo con tecnologías legadas, históricas. Entonces, por un lado tenemos claramente una transición a nube, a una o varias nubes. De hecho, las organizaciones tienen como
hoy la característica de ser híbridas multicloud, es decir, mantienen sistemas legados en el on-prem y luego van y utilizan servicios en nube de distinto tipo, servicios tipo plataforma, también aplicaciones como servicio, y se incorpora fuertemente en hoy día la inteligencia artificial. Ahora, junto con eso, comienzan a aparecer otro tipo de tecnologías que van corriendo por debajo, que de pronto no son, no son todavía tan llamativas y sin embargo comienzan a disponibilizarse y eventualmente a ser consumidas por empresas. Y digo, esto es de lo que se discute hoy todo el tiempo y es algo de lo que se habla en la mayoría de las empresas. Sin embargo, no es lo único. Cuando uno trata de observar las diferentes líneas de ciencia y tecnología apalancadas por tecnología de la información, no necesariamente con inteligencia artificial, pero con tecnología de la información, uno observa que en todas las industrias, en todas las disciplinas, hay innovación tecnológica y esta innovación tecnológica además se está acelerando. Entonces vamos a encontrar en distintas industrias distintas propuestas tecnológicas, distintas tecnologías que van transformando los modelos de negocios. Y esto es clave porque junto con eso aparecen problemas, problemáticas, desafíos, riesgos que se tienen que de alguna manera empezar a considerar. Vamos a utilizar el término hacer bien las cuentas. Después yo voy a volver a esta idea de hacer bien las cuentas, pero como concepto es algo que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa, dado que obviamente la incorporación de la tecnología, la expansión de los modelos de negocio y la dependencia tecnológica va a ser parte de la problemática subyacente a lo que nos convoca hoy, que es ciberseguridad. Y yo les decía, vivimos en momentos extraordinarios. Ahora, también les decía que esto no pasó de la noche a la mañana. Entonces, en los últimos 25 años estamos viendo cómo la geopolítica del mundo se transforma desde el punto de vista comercial, pero después con implicancias en otros ámbitos. Y de hecho, hoy en día, 2025, existen conflictos bélicos en todo el mundo y uno podría decir, bueno, qué suerte que estamos en Argentina, tan lejos de las áreas de conflicto. Y sin embargo, lo que se puede observar cuando uno presta atención es que todas estas actividades bélicas en el mundo también tienen un impacto y también repercuten en la problemática de ciberseguridad. Somos usuarios de tecnología, individualmente somos usuarios de tecnología como organizaciones. Ponemos a disposición de nuestros proveedores de tecnología información, esos proveedores de tecnología que pueden ser grandes fabricantes con sus plataformas, pero también pueden ser cualquier empresa de la cual hoy formamos parte como empleados o de las cuales somos clientes, terminan siendo custodios de información valiosa, valiosa personal, digo, valiosa de cada uno de nosotros. Entonces, también va a ser necesario aprender a ponerse en distintos lugares y parte de la responsabilidad o del desafío para un líder en ciberseguridad va a ser el de poder ponerse y sacarse sombreros y pararse de distintos lugares, porque obviamente como un líder de seguridad de una organización va a tener mandatos, va a tener objetivos para proteger los activos de la organización, pero al mismo tiempo va a tener que ser consciente de que es custodio de información de sus clientes, de que tiene que responder a normativas, regulaciones, leyes, y que al mismo tiempo la tecnología no es perfecta. Nunca fue perfecta, nunca va a ser perfecta, y es parte de algo que introduzco ahora, pero vamos a también verlo más adelante y a lo largo de todo el programa. Bueno, hay formas de pensar esto, hay modelos mentales que de alguna manera intentan replicar la realidad de una manera simplificada, y que tenemos que incorporar como para poder efectivamente hacer un análisis apropiado y tomar decisiones. Al final del día, el rol de un líder en ciberseguridad, sea un CISO o un manager, va a implicar tomar decisiones. Y voy a incorporar algunos números, porque son relevantes. Y mientras la foto es importante, digo, hoy, 2025, hay una expectativa de que ocurran más de 12.000 brechas de seguridad
vamos a decirlo, declaradas, es decir, que se reconozca el hecho propio de esa brecha de seguridad. Al mismo tiempo va a haber otros tantos miles que nunca se van a denunciar, que nunca se van a informar, que nunca se van a hacer públicos. Pero digo, en términos de lo que se hace público, de lo que se lleva a registro, de lo que pasa a las estadísticas, de lo que luego se tiene que informar, estamos hablando de que probablemente haya unos 12.000 brechas de seguridad en el mundo para 2025. Solamente la semana pasada hubieron 278 brechas de seguridad a nivel mundial, de nuevo, formales, reportadas, y otras tantos cientos o miles sin informar. Uno de los datos relevantes de esta diapositiva tiene que ver con que el 70% de las brechas ocurridas ocurren en organizaciones de menos de 500 empleados. O sea, por supuesto, en las noticias aparecerán las grandes brechas de seguridad en donde grandes organizaciones son afectadas, pero en la práctica, cuando uno ve los números crudos, uno observa que esto impacta a organizaciones de todo el globo, de todos los tamaños, pero porcentualmente el número de organizaciones de menos de 500 empleados es significativo. Si me permitís, Santi, como resumen de estos últimos slides, claramente estamos en un mundo de mucha tecnología que genera un valor enorme para la sociedad, pero también genera nuevos riesgos que debemos saber manejar. Es parte como el... A ver, generan riesgos, se están manejando, la pregunta es si se pueden manejar mejor, y también la pregunta es, cuando miramos no la foto, sino la tendencia, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Probablemente en el futuro haya mayor dependencia tecnológica, pero también lo que observamos es que en el futuro va a haber un mayor número de organizaciones criminales o actores de amenazas. De hecho, la cantidad de actores de amenazas que se estaban monitoreando para el año 2022 frente a las que se están monitoreando para el año 2025, bueno, marca claramente la aparición de o actores nuevos o actores que no eran relevantes y empezaron a ser relevantes, y probablemente empezaron a ser relevantes porque tienen mayor capacidad de fuego o mayor capacidad tecnológica, muchos de ellos apalancados por tecnología. Se habla de que el daño producido del cibercrimen ronda los entre 9.2 y 12 trillones de dólares. También vamos a discutir que los números a veces no significan nada, porque va a haber cosas que va a haber que poner en contexto. Entonces, cuando yo digo, bueno, el costo para la humanidad en el año 2024 fue entre 9.2 y 12 trillones de dólares, uno puede suponer, bueno, esto ocurre porque es rentable para los actores de amenaza, es rentable para las organizaciones criminales, y sin embargo, esos actores de amenaza, esas organizaciones criminales capturan muy poco de ese valor. Entonces, obtienen un beneficio, obviamente, produciendo estas brechas de seguridad, muchas veces económicos, otras veces políticos, pero el daño que producen es de varios órdenes de magnitud más grande. Entonces, cuando observamos que las organizaciones criminales también se expanden y crecen porque les es rentable, porque al final del día obtienen un beneficio, no tiene nada que ver ese beneficio, tal vez medido en miles de millones de dólares, con los trillones del impacto a la sociedad. Pero es parte de lo que tenemos que entender, porque es parte de lo que nos va a llevar a identificar qué está ocurriendo, cómo se aborda este problema a nivel global, pero también a nivel regional o incluso a nivel local. Y para observar eso, lo que hay que tener es perspectiva. Y el punto es que no hay una única perspectiva. Y de hecho lo vamos a repetir también a lo largo de todo el programa. No hay una única respuesta, no hay una única solución que resuelve todos los problemas. Y acá un elemento clave, ese líder de seguridad que usted o que vos, vamos a tutearnos, que vos sos hoy o que vos querés ser, va a tener al final del día que entender muy bien dónde está parado, entender muy bien cuál es su organización, cuál es su modelo de negocio, la dependencia tecnológica, la relación con clientes, con proveedores, con la sociedad, con las regulaciones.
porque va a haber que tomar decisiones en un marco de trabajo, porque esto sí es algo que se viene desarrollando desde hace muchos años, pero al final del día las soluciones que una empresa en particular, una organización va a adoptar, van a ser propias, y ahí hay un elemento casi artístico por parte del líder de ciberseguridad en poder identificar qué, cómo, en qué orden, con qué prioridad, con qué alcance va a resolver o abordar o mitigar los riesgos propios a los que enfrenta. Ahora, el Foro Económico Mundial identifica riesgos. Y dentro de esos riesgos, que de hecho lo llama los 6 grandes riesgos como categorías, como familias de riesgos que toda la humanidad enfrenta, específicamente tiene una sección destinada a el mundo digital o el mundo tecnológico. Y los riesgos asociados al mundo tecnológico incluyen ciberseguridad. No es el único riesgo, pero para ciberseguridad tiene específicamente también todo un desarrollo de qué cosas están o forman parte de ese dominio, de ese universo de ciberseguridad. Y uno de los elementos que tiene identificado es el gap entre recursos necesarios, personas que puedan ocupar posiciones claves de analista o de manager o cualquier cosa en el medio. Reconoce, hay un gap ahí, de eso vamos a hablar, pero también reconoce e identifica cómo las organizaciones piensan o tienen planeado resolver ese gap. Y no es menor, definitivamente no lo es, que hay una tendencia y una intención en hacer tareas de reskilling sobre posiciones actuales dentro del mundo de tecnología o fuera del mundo de tecnología, pero que puedan entrar a resolver parte de esta problemática de ciberseguridad en distintos tipos de roles, dado que además los temas del dominio son tan variados. Sigo. También hemos observado en los últimos años un incremento en la cantidad de regulaciones relacionadas con ciberseguridad. Argentina no está exenta, en algún momento fue pionera, hoy está retrasada respecto a Brasil, Colombia, Chile, México, Europa o Estados Unidos. Y sin embargo, cuando uno conversa con organizaciones en la región, específicamente en Argentina, se encuentra con que igualmente tienen que considerar estas regulaciones como mínimos deseables, no solo porque quieren hacer negocios con Europa, quieren hacer negocios con Brasil o quieren hacer negocios con Estados Unidos, sino porque entienden lo subyacente debajo de este tipo de regulaciones. Y claramente hay algo relacionado con cuanto a mayor dependencia tecnológica y cuanto a mayor información de clientes o ciudadanos en custodia de las organizaciones, mayor control sobre estas organizaciones o estas empresas tiene que haber por 2 motivos. Primero, porque tal vez si no fueran obligados, algunas no implementarían esos controles. Y después porque hay una intención genuina de que haya una competencia, si quieren, leal entre partes, pero también una protección a los ciudadanos o a los clientes que al final del día ponen a disposición esa información de la cual esas organizaciones luego van a ser custodios. Entonces, esto también hay que entenderlo no solo como una película, perdón, no solo como una foto de cuáles son las regulaciones que tenemos hoy, sino qué es lo que se espera que ocurra con las regulaciones en el futuro. Y cuando veamos que las decisiones que toman los líderes de seguridad tampoco son instantáneas, tienen que estar pensando semestres o años por adelantado para ver cómo van a influir en la toma de decisión de la base tecnológica de esos modelos de negocio, o cómo van a tener que negociar o discutir presupuestos y tecnologías y controles que van a tener que ser implementados a la par de esas innovaciones tecnológicas. Decía, por un lado aparecen estas regulaciones, junto con estas regulaciones aparecen prácticas
Es interesante cómo en los últimos años se desarrollaron prácticas orientadas a el Board of Directors, o sea, a la cúpula directiva de las organizaciones o de las empresas, para que primero reconozcan a la ciberseguridad como un riesgo separado y diferente al del riesgo tecnológico. Voy a volver sobre esto. Aunque al final del día tengan que sumarse, el poderlos discriminar va a ayudar también a la toma de decisión. Y entonces va a aparecer una dinámica diferente, mucho más interesante, entre roles como el de un CISO o el de un manager de ciberseguridad, con las otras funciones ejecutivas de una organización, pero también con las funciones de dirección. Entonces vamos a tener que discutir en profundidad qué es lo que tiene que entender un director, qué es lo que un director le tiene que pedir a un responsable de ciberseguridad, pero también qué es lo que un responsable de seguridad tiene que preparar, aun cuando una junta directiva no se lo pida, porque es esa gimnasia la que va a llevar a la madurez de los procesos de ciberseguridad de una organización. Y también junto con las regulaciones aparecen estándares y mejores prácticas. Y existen algunas organizaciones que son clave en esta forma de pensar el problema y esta forma de abordar las soluciones. Y si bien uno podría a simple vista decir, bueno, pero el Instituto de Estándares de Estados Unidos es una organización norteamericana, ¿qué tenemos que ver en Latinoamérica con ello? Bueno, en la práctica, los países de América forman parte de una organización que se llama la Organización de Estados Americanos, y no les extrañe que cada uno de los países ponga a disposición instrumentos, artefactos, organizaciones para colaborar como región. Y es por eso que vamos a ver la presencia de estos estándares del NIST a lo largo de todo el continente, incluso traducciones al español de ese contenido pensadas precisamente para poder ser utilizada por empresas o por el gobierno y sus organismos a lo largo de todo el continente. Y también lo que vamos a encontrar son mejores prácticas o estándares que terminan siendo utilizados como marcos de referencia por bancos, empresas de seguro, empresas de salud, retailers, distintas industrias terminan eligiendo estos marcos de trabajo o estas guías o se basan en estas organizaciones y sus recomendaciones para tomar decisiones. Entonces también vamos a tener que ir recorriendo y entendiendo qué es lo que hay ahí y cómo eso me puede servir como líder de seguridad para entender y para tomar decisiones. Y yo les decía que las organizaciones criminales van en aumento, y van en aumento porque es negocio para las organizaciones criminales, pero las organizaciones criminales no son los únicos actores de amenaza. De hecho, cuando uno analiza el tipo de brechas de seguridad que ocurren actualmente en el globo, por supuesto que las organizaciones criminales que están buscando una finalidad económica, extorsiva principalmente, pero no solamente eso, porque también el espionaje comercial y el espionaje industrial forma parte de la forma como monetizan esas organizaciones criminales. Al mismo tiempo, también reconocemos la presencia de actores financiados por Estados-naciones. Y uno dirá de nuevo, qué bueno que vivo en un país en donde no hay hipótesis de conflicto bélico con los vecinos. Sin embargo, al ser socios de otros países a lo largo del globo, o al ser proveedores de tecnología o proveedores de materias primas, desde petróleo hasta alimento, terminamos siendo impactados también por esos actores de amenaza que no están buscando una finalidad económica, sino que tienen un objetivo geopolítico. Y al mismo tiempo, entonces, en los últimos 25 años, fueron apareciendo tecnologías y especializaciones. Algunas propias acompañando la innovación tecnológica, otras propias del aumento en la dependencia tecnológica, y entonces lo que podemos encontrar hoy en una organización grande y madura son decenas de roles y funciones específicas que van a ser o podrían ser ejecutadas por personas propias de la organización o contratadas como servicios a terceros, pero claramente diferenciadas o claramente
ocupando una parte del stack tecnológico, del stack de los procesos de negocio. Sin embargo, y acá creo que esto es lo relevante, cuando pensamos en una organización pequeña, y digo, si el 70% de las organizaciones impactadas tienen menos de 500 empleados, yo podría suponer que las organizaciones de 500 personas tienen que tener una práctica desarrollada. Lo que observamos es que primero aparecen los líderes, primero aparecen los responsables de ciberseguridad y después comienzan a aparecer las especializaciones. ¿Por qué? Bueno, eso también lo vamos a tener que discutir. Vamos a poder iluminar, vamos a poder buscar ejemplos, vamos a poder entender por qué a veces es preferible que aparezca un responsable compartiendo recursos con áreas de tecnología o utilizando recursos contratados fuera de la organización para prestar servicio, pero al final del día reservando esa función de responsable de líder para poder tomar las decisiones respecto a cómo mejorar la postura de seguridad, cómo mitigar riesgos, cómo poder proveerle a la organización una situación de resiliencia, si quieren, una condición de resiliencia como para soportar los tiempos que vivimos. Y acá aparecen los problemas. Actualmente, y digo por actualmente, en los últimos años, aparecieron nuevas tecnologías. Digo, yo comencé en esto de la ciberseguridad en el año 1999. En esa época había 6 tecnologías. Estaba el antivirus, estaba el backup, que formaba parte de las soluciones de seguridad, había un firewall VPN, el cifrado, y no mucho más. En los últimos 25 años, esas 6 categorías de tecnología se convirtieron en decenas de categorías de tecnología, y en los últimos 5, además, aparecieron nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista de productos concretos, con fabricantes, con nombres, con la necesidad de implementar y la necesidad de gobernar. No espero que ustedes conozcan estos términos. La idea es que los vayamos entendiendo a lo largo del programa. Y entender no solamente el que existen estos términos y el que existen tecnologías, sino el por qué existen estos términos y el que existen tecnologías. Cuando yo les decía que hay marcos de trabajo, marcos de entendimiento de ciberseguridad, y mencionaba al NIST con sus Cybersecurity Framework hoy en su modelo 2.0, comienzan a distinguirse escenarios y fases que van desde tener un inventario de lo que tengo que proteger hasta tener la capacidad de recuperarme de un incidente de ciberseguridad. Y vamos a ver que además va a haber una distinción entre si hablamos de dispositivos, infraestructura, redes, datos o personas, más las funciones de gobierno. Y entonces vamos a entender que, y acá son solo algunos, aparecen tecnologías específicas para resolver problemas específicos en contextos muy concretos. Y esto va a ser parte de lo que un líder de ciberseguridad va a tener que entender, porque también al final del día, parte de su trabajo va a ser tener que conversar, discutir con fabricantes y con proveedores de tecnología o de consultoría, para entender de qué manera va a evolucionar, porque esto es una necesidad, evolucionar su postura de ciberseguridad, manteniendo algo que vamos a ver en breve, que tiene que ver con cuánto una organización está dispuesta a invertir o a gastar en ciberseguridad. Entonces, si hoy miramos el panorama de la tecnología o los servicios de ciberseguridad, créanme lo que les voy a decir. Hay más de 2.000 fabricantes, 2.000 fabricantes de soluciones de ciberseguridad, distribuidas en familias o categorías, de lo cual una organización puede elegir. Ahora, la pregunta también empieza a ser, ¿necesito todas las tecnologías o a una disciplina o tecnología dada? ¿Cuál es el fabricante que me conviene o no me conviene? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Es necesario que un líder de ciberseguridad entienda lo que ocurre
en su contexto más cercano. Entonces yo les digo, bueno, hay 2.000 fabricantes de soluciones de ciberseguridad en el mundo. ¿Cuántos de esos tienen presencia en Argentina? Bueno, 150, 180, digo, por ahí. También vamos a aprender que es preferible estar aproximadamente en lo cierto que precisamente equivocado. Entonces, un orden de magnitud es apropiado. Hay 150 fabricantes en Argentina, hay 50 empresas en Argentina que proveen esos productos o servicios asociados a esos productos o servicios de consultoría. Bueno, un líder de seguridad en Argentina tiene que entender quiénes son esos proveedores, quiénes son esos fabricantes, quiénes son esas consultoras o esos resellers. Entonces, vamos a destinar tiempo también a entender el mercado de aquellas cosas que están al alcance de un líder de seguridad y hablar también eventualmente de plata, de dinero, de presupuesto, de negociar, pero también de supervisar esa relación con los proveedores. No les extrañe que frente a la presencia de tantas categorías de productos o de tecnologías y de tantos fabricantes, después cada uno quiera destacar frente al resto, destacar su solución, destacar su práctica, no solo para tratar de posicionarse específicamente en un problema a resolver, sino para tratar de desplazar la atención o el dinero de una decisión tecnológica que va a tener que tomar un líder de ciberseguridad. Entonces, de esto también vamos a tener que discutir y va a formar parte de lo que pensamos en el programa. Esta es tal vez la diapositiva más dura que tengo hoy para presentarles. $1.200 es lo que se estima en Estados Unidos el costo en ciberseguridad para un empleado white collar. Vamos a distinguir white collar de blue collar, y white collar será aquel empleado que está en contacto con tecnología, ¿sí? Camisa blanca, así quedó, no importa. Y para un promedio, para un costo promedio de los Estados Unidos de $60.000 por año, 1.200 de esos $60.000 van a ciberseguridad. Es el 2%. Cuando esto lo traemos a Argentina, y vamos a tener que discutir un montón. Pero también vamos a tener que discutir de otras cuestiones. En Estados Unidos, de nuevo lo traigo porque ellos manejan estadísticas por ahí un poco más precisas, el 20% de una empresa son áreas de tecnología, porque administran, porque desarrollan, no importa, son áreas de tecnología. Y el 10% de esa gente es ciberseguridad. Créanme que en Argentina algunas empresas respetan ese ratio, que el 20% de los empleados white collar son de tecnología y que el 10% de esos empleados de tecnología están en ciberseguridad. Son la minoría, por supuesto. Son las organizaciones más grandes, más maduras, pero respetan ese ratio. La discusión va a estar siempre, es inherente al rol. ¿Cuánto vamos a tener que destinar a ciberseguridad? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto soy negligente por exceso? ¿Cuánto soy negligente por defecto? Les voy a dejar una clave, porque es una clave también para discutir largo y tendido, que tiene que ver con esta distancia entre el riesgo tecnológico y el riesgo ciber. Vamos a tener que discutir largo y tendido la diferencia entre estimar y calcular una probabilidad, entre enfrentar un problema complicado y enfrentar un problema complejo, entre escenarios de cooperación y escenarios de competencia. Lo que sí imaginarán es que el riesgo ciber tiene una frontera móvil, porque cuando una organización o la industria o el mercado avanza con mecanismos de protección, del otro lado las organizaciones criminales cambian sus estrategias, sus tácticas, sus procedimientos, y entonces volvemos a tener que pensar cómo enfrentar esos desafíos. Y de esto vamos a tener que discutir en varias clases. Números importantes o no tanto. Hoy en día se estima que faltan 4.8 millones de profesionales de ciberseguridad. ¡Qué horror! Claro, pero cuando uno va a hacer un análisis un poco más profundo,
uno lo que observa es que el problema puede estar en África, en Asia, en Norteamérica y en Latinoamérica tal vez no sea tan grave. Yo creo que esto me juega en contra, decirle, bueno, tal vez no sea tan grave que en Estados Unidos 3 hagan el trabajo de 4 o en Latinoamérica 4 hagan el trabajo de 5, porque esos son más o menos lo que dan los números. Sin embargo, el gap existe. Y el gap existe no solamente en las grandes organizaciones, sino el gap existe porque organizaciones medianas o pequeñas directamente carecen de profesionales de ciberseguridad. Y de hecho, en la práctica, si uno mira las empresas, las 1000 empresas que más venden en Argentina, es muy probable que la mitad de ellas no tengan roles de liderazgo en ciberseguridad especializados. Una persona exclusiva atendiendo la problemática de ciberseguridad. Obviamente tienen protecciones, pero no necesariamente tienen un manager o tienen un CISO. Entonces, de nuevo, estos números son buenos, son malos, son números que plantean de alguna manera una realidad. LinkedIn es una forma también de entender qué es lo que pasa con el mercado. En Argentina hay, a la semana pasada, unas 3000 posiciones abiertas en ciberseguridad. Siguiendo la lógica, yo podría decir, bueno, miren, la verdad, de esas 3000 posiciones abiertas, el 10% deberían ser posiciones de liderazgo, ya sean CISOs o managers. Entonces, hay ahí un mercado, si quieren, para cubrir posiciones en demanda, más allá de los números que dicen las estadísticas que faltan. De hecho, cuando uno mira a Estados Unidos, dicen, wow, falta 500.000 de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo hay 500.000 de puestos de trabajo en búsquedas. En Latinoamérica, uno dice, faltan 325.000 puestos de trabajo, o sea, por cubrir, pero cuando uno mira LinkedIn, que no es la única fuente de trabajo, pero es la que tenemos ahí como más a mano, bueno, en Latinoamérica de esos 325.000 hay 12.000 actualmente en búsqueda. De nuevo, el 10% debieran ser, en un análisis lineal, posiciones de managers o de CISOs. ¿Quiénes somos y por qué estamos haciendo esto como un nuevo programa ejecutivo en la Universidad de San Andrés? Primero porque es una buena excusa para conversar con gente que admiro y aprender toda la vida. Después, como mostró Santi recién, claramente hoy no alcanzan las manos, faltan profesionales preparados para poder cubrir estas necesidades que planteabas, y no solamente en el sector privado, sino también en el público. Y después otro objetivo personal que compartimos es tratar de vivir en un mundo mejor, que los datos que compartimos, los organismos con los que interactuamos, tengan mejor nivel de seguridad. Y ese es uno de los motivos por el cual creamos The Next ISO. Cuando en el año 1999 me enfrenté a un cambio laboral y de profesión, me impusieron y me impuso algunas condiciones. La condición que me impusieron, si quieren, en el ámbito familiar, fue que eligiera algo que me gustara. Porque para que hacer un trabajo que no te guste, bueno, volvé a la empresa familiar. Pero luego, además, yo tenía un entendimiento de cómo evolucionaba la tecnología y estaba preocupado de elegir algo que se volviera obsoleto o de elegir algo que su demanda decayera en el tiempo. Entonces, cuando me propusieron en el año 1999 cambiarme hacia ciberseguridad, parte de la discusión fue esta, pero hoy esto está incipiente, recién aparece. Ahora, en el futuro se va a necesitar más. Bueno, 25 años después estoy conforme con la decisión tomada, porque de hecho la demanda no solamente se sostuvo, sino que es creciente. Y por otro lado, tal vez lo más complicado tiene que ver con la obsolescencia. El estar en la industria, el estar en el mercado, el estar trabajando con empresas y en empresas,
bueno, también te va manteniendo en la necesidad de estar actualizado, de entender esta evolución tecnológica y de entender los nuevos riesgos que aparecen. Ahora, más importante todavía fue entender qué cosas no cambiaron, porque la raíz o el problema subyacente a la ciberseguridad y a la protección de la privacidad tiene raíces en la condición humana. Y son cosas que no han cambiado ni en 25, ni en 50, ni en 500 años. Y de hecho, si vamos más para atrás, la problemática de proteger la información o reconocer la información como un elemento clave de poder siempre ha estado presente y siempre se han hecho cosas para proteger esa información. Yo quiero vivir en un mundo mejor. Quiero vivir en un mundo mejor. Creo que la tecnología nos va a llevar a un mundo mejor, pero también creo que esa misma tecnología en las manos incorrectas implican un riesgo inaceptable para la sociedad, para lo cual algo hay que hacer. También creo que independientemente de la edad que vos tengas, 25 o 50, te vengas dedicando a tecnología o a algunas profesiones cercanas a tecnología, tenés esta posibilidad de sumarte a esta disciplina, dominio, práctica de ciberseguridad. Y digo cercanas porque si te dedicas digamos, a tecnología, obviamente sabés lo que estamos hablando, pero si venís del mundo financiero, del mundo económico, también. Si venís del mundo de recursos humanos, también. Incluso si venís del mundo de las comunicaciones, el marketing, también. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que hay un sinnúmero de roles que se pueden ocupar, roles de liderazgo, pero también roles de operación o de administración o de análisis o de respuesta, y hay un espacio para poner en valor esa historia que traes independientemente de que no haya sido con tecnología o ciberseguridad. Entonces creemos que es posible la reconversión de roles seniors, pero también es posible tomar decisiones siendo un semi-senior o un junior, proyectando hacia el futuro, entendiendo de nuevo que hay cosas que no van a cambiar y hay cosas que aunque cambien, uno puede ir adaptándose en el camino. Otro público también interesante es aquel que quiere entender lo que piensa su equipo de seguridad. Bueno, cuando hablábamos de posiciones de dirección, directores que el día de mañana va a tener que tomar decisiones respecto a cuánto invertir o cuánto gastar en ciberseguridad, o que va a tener que discutir con responsables de ciberseguridad, porque al final también van a tener que rendir cuentas a los accionistas o al gobierno. También esto está pensado para quien no se vaya a dedicar a un rol de liderazgo, pero tenga que entender esa mirada a 5 kilómetros de altura y entender qué pedir o qué esperar o qué exigir a esos líderes de ciberseguridad que el día de mañana van a formar parte de su organización. Muy bien. Ahora, y en esa línea digo, esto no se trata solo de ciberseguridad, ¿sí? Esto no se trata de entender la ciberseguridad per se, de las herramientas, de la tecnología, de los problemas subyacentes, se trata de liderar, se trata de gobernar, se trata de gestionar. Entonces, claramente vamos a hacer un desarrollo por todo el espectro, y acá la idea de completitud es importante, por todos los aspectos que son de interés a la ciberseguridad, pero después tenemos que trabajar, y vamos a trabajar intensivamente, en los aspectos de cómo se piensa el problema. Y cómo se piensa el problema no es si entiendo o no entiendo de ciberseguridad, es cómo me aproximo y cómo hago el análisis o cómo me hago de la información o cómo tomo decisiones como líder de ciberseguridad sobre temas de ciberseguridad. Entonces vamos a trabajar también en cuestiones de modelos mentales, sesgos cognitivos, formas de pensar el problema, formas de accionar, porque al final todo esto, si no se traduce en una decisión y en una acción concreta que además pueda medir y que además pueda comunicar, no tiene sentido. Y esto también es parte fundamental del programa. Entonces, el programa está constituido por 24 encuentros, 12 semanas, más unos 8 encuentros complementarios, si quieren, que tienen que ver con
introducción que tiene que ver con la articulación con ISACA y sus certificaciones, que tienen que ver con el cierre del primer módulo y el segundo módulo, un cierre de integración, un cierre de presentación de trabajos prácticos, porque obviamente va a haber trabajos prácticos involucrados, y está pensado precisamente para ganar profundidad. ¿Cuánto? Bueno, la suficiente como para poder ver en unas 80 horas todo lo que necesita un líder de ciberseguridad y que sea el fundamento, la base, para después ir especializándose en aquellas áreas en las que necesita, sabiendo cómo destinar y en dónde buscar y cómo mirar aquello que encuentra a la hora de trabajar en esa profundidad, porque al final del día esta es una profesión, y como es una profesión, y además es una profesión en un mundo dinámico y cambiante, va a haber que seguir estudiando y aprendiendo a lo largo de toda la profesión. Ahora, el punto es encontrar el momento en el cual soy bueno suficiente como para poder aspirar o desarrollar un rol de líder. Y la idea es que este programa los va a ayudar a identificar no solamente qué se necesita, sino cómo llegar a ese momento en el cual uno dice, bueno, ya estoy en condiciones de aplicar, o ya estoy en condiciones de moverme, o ya puedo empezar a escalar, si quieren, en una organización en roles de liderazgo, desde cuestiones operativas de ciberseguridad hacia el management, o desde otras áreas de tecnología volcándose a lo que es ciberseguridad. Obviamente no están leyendo nada, les vamos a compartir esto forma parte de un Canvas. El Canvas es una de las herramientas que vamos a utilizar para compartir información, pero acá le ponemos una semana típica de 2 encuentros por la mañana, encuentros que van a estar además separados en 2 partes, una parte conceptual y después, o una parte práctica. Vamos a desarrollar actividades, las vamos a explicar, vamos a ver los resultados tal vez de la semana anterior, vamos a ver qué aprendimos. Actividad práctica que está pensada para que preparen el fin de semana, no más de 2 horas. Esto está pensado para que estos encuentros 2 veces por semana, más la práctica que les pueden hacer durante la semana o el fin de semana, no ocupe más de 7 horas. No es que los vamos a mandar a leer bibliografía densa y aburrida. Obviamente les vamos a dar el material de referencia por si lo quieren hacer, porque puede ser que lo quieran hacer, pero la idea es que podamos en cada encuentro abarcar un conjunto de conceptos y el entonces qué, cómo eso me sirve para, cómo eso se traduce en actividades, en artefactos, en discusiones, en negociaciones, en acuerdos, y por eso también la parte práctica. Y desde el punto de vista del invitado, lo que tenemos planeado es traer 2 tipos de invitados. Algunos van a entregar contenido conceptual, la parte conceptual del contenido, que son expertos argentinos o expertos de habla hispana, que son expertos en su materia y entonces nos van a poder ayudar a desarrollar esos conceptos de manera muy clara. Pero por otro lado, la idea es traer practitioners, traer CISOs o traer managers para que nos cuenten lo bueno y lo malo, para que nos cuenten qué los motiva a seguir adelante y qué es motivo de frustración, porque tienen que saber que esto es una profesión que a veces tiene sabor amargo. Ahora, a veces tiene sabor amargo, pero como es una profesión orientada al servicio, porque al final un líder de ciberseguridad está protegiendo la organización de la que forma parte y protegiendo a los clientes o a los ciudadanos a los que esta organización presta servicios, está compensado de alguna manera esas sinsabores que a veces uno encuentra con esta sensación de estoy haciendo algo para un mundo mejor. ¿Ok? Pero entendamos que estos 24 encuentros están previstos, 24 encuentros organizados en semanas, están previstos y están articulados de forma tal de que no les lleve más de 7 horas por semana, 5 destinados a las clases, 2 destinados a la práctica, prácticas individuales y algunas prácticas grupales, y al final las propias prácticas integradas constituyendo el trabajo final a presentar, a compartir, porque entre otras cosas
lo que buscamos es que estas prácticas sean de utilidad, ¿sí? Sean de utilidad y puedan ser compartidas con el resto de los alumnos que formen parte del programa. Cierro con esto, dame un segundo, cierro con esto porque cuando hablo de modelos mentales y sesgos cognitivos, me voy por un momento del mundo de la ciberseguridad y vamos a traer toda una bibliografía y un conjunto de personajes que también son de la época, ¿sí? Desde Nassim Taleb, Kahneman, Graham, pero también a Elon Musk y a otros que tienen modelos mentales y tienen formas de pensar y tienen formas de comunicar que son necesarios, entendemos nosotros, para incorporar como herramientas a la caja de herramientas para después tomar la decisión de cuándo usar una y cuándo usar otra. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la idea de que este sea un espacio para que puedan descubrir esto que en una caja de una hora, contó Santi, lo que planteamos en este programa, que puedan descubrir, y no importa si hoy sos analista, técnico o liderás un equipo. Si tenés la motivación de Next ISO, es el camino que queremos que puedas caminar con nosotros y elevar el conocimiento y la forma de que este mundo sea mejor. esto es un proceso, el aprendizaje es un proceso y es un proceso que no es lineal. Al principio, si no sos del palo de seguridad, probablemente algunas cosas sean abrumadoras, pero créanme que estamos pensando precisamente que la comunicación esté basada en artefactos que faciliten la comprensión. Van a haber diagramas, créanme, les aseguro que van a haber diagramas hasta cansarse, pero también forma parte de una dinámica educativa, ¿no? Esta posibilidad de destilar o sintetizar y rehidratar e ir y volver para poder relacionar conceptos y poder ubicarlos y contextualizarlos a la realidad que estén enfrentando. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Estamos abiertos a algunas preguntas y hay también algunos parroquiales administrativos comerciales, si les parece, al equipo de la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, Santiago, Claudio. Desde luego recibimos comentarios y preguntas en el chat, inclusive si alguno quiere abrir micrófono, están invitados al diálogo. Estamos proyectando, ahí le dejo a Sofi algo de la información comercial. El detalle del programa lo van a recibir el video de esta grabación y van a recibir el material además que prepararon los coordinadores. Sofi, adelante. Sí, buenos días a todos. Bueno, acá básicamente es la parte de comercial, el arancel de la diplomatura completa, no hay matrícula diferencial ni aranceles por módulo, es el arancel completo, es de 4.550.000. Hasta el 30 de junio hay un beneficio por inscripción temprana de un 20% de descuento y quienes aprovechen también ese 20% de descuento pueden aprovechar la financiación de las 3 cuotas sin interés. O sea, hasta el 30 de junio tenés ambos beneficios. Después hay beneficios corporativos, hay algunas empresas que han sido donantes de la universidad y tienen beneficios con la universidad. Alumni de la Universidad de San Andrés también tienen descuentos. Bueno, ahí están mis datos, ya sea por WhatsApp o por mail. Yo respondo y si no, la información de la diplomatura ahí está en el código QR. Estoy a disposición para cualquier duda o consulta que necesiten. Y bueno, en lo que los pueda ayudar, acá estoy. Horarios de la diplomatura, ahí preguntan. Sí, adelante. No, ahora vamos con los horarios. Nosotros también estamos disponibles. De hecho, ambos somos activos en redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Por supuesto que me pueden contactar directamente, me pueden preguntar. Y así que, por favor, si ahora que están presentes en la reunión o mañana ven el video, sepan que también podemos contestar temas específicos del contenido o de la dinámica, porque al final lo que buscamos es crear un espacio seguro, valga la redundancia, de aprendizaje y de desarrollo de relación de pares. Ciberseguridad es una disciplina en donde hay bastante dificultad para crear comunidad y motivos no faltan, pero cuando se da un ámbito académico y se puede transitar este proceso de aprendizaje y de acompañamiento, también se crea esta posibilidad de crear
redes que los van a acompañar a lo largo del tiempo en su profesión. Horarios, días y horarios. Sí, la diplomatura tiene, bueno, se cursa los martes y jueves, perdón, los martes y viernes en el horario de 9 a 11:30. Los días, hay 4 encuentros presenciales, uno en agosto, uno en septiembre, uno en octubre, que el horario es de 9 a 12 horas. Y el último encuentro que se lleva a cabo en noviembre es con jornada completa de 9 a 16 en el campus. Los otros 3 encuentros se dan en la sede capital. Que igualmente para quienes estén remotos por una cuestión de distancia, si viven en el interior o en otro país, no puedan viajar, también vamos a estar Híbrido. claro, Streameando. transmitiendo esas clases que son presenciales, pero para quienes estén en Buenos Aires o se quieran acercar, la idea es, bueno, tener un buen argumento para encontrarnos y hacer esa actividad presencial o esas actividades en forma presencial. Bueno, Excelente. por nuestro lado, espero que los haya motivado. El que esté escuchando ahora, el que escuche vea el video en el futuro, pueda sumarse a esta propuesta que empieza en agosto. Nos encantaría caminar juntos por este desafío de Nexiso. Excelente. Si hubiera alguna pregunta, estamos todavía con unos minutos para responderla y para el resto cumplimos el horario impecable, 12:59. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Yo tengo que usar un timer. Créanme que las clases también van a ser puntuales. El material, vamos a utilizar Discord como una plataforma de intercambio, colaboración y networking y de hecho la idea esta de que los trabajos prácticos después se puedan compartir. Tenemos previsto un proceso de desensibilizar, es decir, quien quiera obviamente compartir con su nombre, pero quien no quiera, pero considere que lo que haya desarrollado en estas actividades prácticas tiene sentido compartir, bueno, quitar esa información y disponibilizar a todos los alumnos esas prácticas, porque al final esas prácticas van a formar parte, estamos seguros, que van a formar parte de lo que se van a llevar en esta caja de herramientas, no solo de conceptos, sino de artefactos que van a poder utilizar inmediatamente después. Bueno, un gusto todos en esta sala y en el futuro. Y ojalá estemos viéndonos pronto en agosto. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Claudio. Y gracias a todos. Que tengan muy buen día y estamos en contacto. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.